Porque elegir es la recompensa. Vive y déjate llevar por el jardín. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Me da enorme gusto saludar a mis invitados en primer lugar, y mis invitados son esencialmente ustedes, señoras y señores oyentes de la cadena Democracia. Mis invitados también son mis compañeros, los que colaboran con este informativo. Venimos de un puente vacacional bastante... ¿qué podríamos decir? Bastante prolongado, ¿no? Para las costumbres ecuatorianas y para la gente que sabemos trabajar. Estamos, como decían en casa, medio amortiguados. Y ponernos con la energía de un trabajo sustantivo, ágil, un nivel de acción profundamente investigativo, buscando novedades, tratando de entender circunstancias que han sido aludidas en los últimos días. Nos cuesta, pero con la ayuda de nuestros queridos invitados que ya se concentran en los estudios de la cadena Democracia, vamos precisamente a actualizarles. Aquí va a estar Víctor Granda, de hecho ya está Mauro Terán, está también el distinguido asambleísta don Patricio Donoso, y creo que está atrás de nuestra llamada, es decir, no lo llamamos todavía, pero debe estar vigilante y atento a su auricular, el doctor Vladimiro Álvarez. Porque hay un montón de temáticas y de términos jurídicos, muchos de ellos de carácter constitucional, tributario, otros que buscan definir terminologías que no entiende la gente si no le explicamos. Vale la pena entonces aprovechar la concurrencia de mis invitados distinguidos juristas para, por ejemplo, decirle ¿qué es un error inexcusable? Pues sí, me acuerdo de este momento en asociación de ideas, porque cuando hablo del error inexcusable, estamos hablando de la judicatura, estamos hablando y aludiendo a la Corte de Justicia. Estamos señalando posiciones de distinguidos juristas que han ocupado puestos de auditoría de control. Y entonces, con esto del error inexcusable, encontraremos perdones y olvidos, actuaciones un poco negligentes
de todas las entidades, señoras y señores encargadas de ejercitar tareas de investigación. Estamos recordando, no le di el celular para que nos haga un escándalo, pues no, aquí, tenga la bondad de entregarle a Milton, sería mejor. Bueno, los analistas están recomendando mayor interacción entre entes de control y los periodistas, para que entienda el público, esta gama inmensa de terminologías, de circunstancias que han ocurrido en los últimos días o que van a ocurrir o que van a tomar mayor fuerza investigativa, indagatoria, se familiarice con nuestra audiencia, con los lectores de periódicos, con los visualizadores del trabajo de los medios audiovisuales. Entonces los analistas nos están recomendando mayor interacción entre entes de control. ¿Y cuáles son los entes de control? Dicen que por ejemplo, en el tema judicial, me hizo acuerdo a una separación de bienes, así llamamos nosotros en el lenguaje social, lo que se define en el lenguaje jurídico como, tienen un nombre medio especial, liquidación de la sociedad conyugal, que muchas autoridades, y sabe el caballero al que me estoy refiriendo, un altísimo, importante autoridad de control, a uno que yo le llamo gerente, ya se da cuenta que estoy enterado de una acción de esta naturaleza. ¿Y por qué se preparan con este tipo de acciones para separar las cosas y decir esto no es mío, esto es de mis hijos, esto es de mi mujer, esto le pongo a nombre de mi cuñado? Bueno, pues en la mayor parte de las ocasiones porque hay pecados y no veniales, hay pecados mortales, gigantescos. Como las cosas aquí han demorado, al gusto de ellos, naturalmente, como son ejecutivos, gerentes, directores, presidentes, gente importante en la institucionalidad de control, y si los analistas también colaboran, y los informadores también colaboramos, haciendo un champús, perdonen por la definición muy popular, haciendo un champús de todas las cosas, los grandes defectos éticos, las grandes fallas y más que todo los grandes escándalos quieren pasar desapercibidos. Pero nosotros, de alguna manera, por lo menos vamos a sugerir, y la gente que está junto a ellos, que está en sus entornos, las mismas autoridades de control, tienen que sumarse a una interacción. Y el señor presidente de la República, como nuestro nuevo líder, moral especialmente, debe por lo menos amenazar a quien se hace el loto, el descuidado, el ingenuo, que se traga todo, que asimila con una naturalidad significativa cualquier cantidad de escándalos, de episodios escandalosos, de fraudes que han cometido en contra de los intereses de la ciudadanía y del Estado. El Estado somos nosotros, el gobierno, el sector público somos nosotros. Entonces nos están recomendando mayor interacción. Nosotros no somos, como periodistas y como medios, agentes de control, somos entes de información.
pero que no nos vean la cara tampoco, de que no nos vean con la ingenuidad de siempre. Pero hay entidades como el SRI, como la Superintendencia de Compañías o superintendencias en general, la de bancos, la de compañías, que son importantísimas. ¿Verdad, banqueros? Ustedes dependen del juicio de valor que formulen allí en esa superintendencia. Ustedes los banqueros, ustedes los empresarios de empresas gigantes, medianas o pequeñitas. Yo tengo una con mi familia. Tenemos que responder a las entidades de control puntualmente y con veracidad. Es que hay compañías fantasmas. De eso es que vamos a tratar ahora. Han habido mucha gente que ha conservado este tipo de institucionalidades informales, si cabe el término, pero con el deseo de perjudicar a todos, en identidad, en pago de impuestos, en señalamiento de pecados, pero también de ejemplos, porque hay empresas ejemplares y hay funcionarios y entidades de control ejemplares. Yo saludo a esos ejecutivos y me honro en saludarles permanentemente con respeto. Lo que debes saber sobre las empresas fantasmas. ¿Qué es una empresa fantasma o una empresa supuesta? Estaban publicando este diario que se ha convertido en un periódico de investigación de la noche a la mañana en buena onda. Me estoy refiriendo al Telégrafo. Lo que es estar bien administrado en contenidos, los resultados. No digo que es un periódico perfecto, y en eso tienen que ser muy cuidadosos en no cometer errores, para que la credibilidad florezca y crezca, ¿no es cierto? ¿Qué es una empresa fantasma? ¿Cómo está informado el contribuyente que ha sido identificado como una empresa fantasma? ¿Y cómo podemos identificar a una empresa de esta índole? ¿Qué efectos tiene la resolución administrativa emitida a una empresa fantasma? ¿Cuáles son los perjuicios que causan al Estado? Miren que un mero ejemplo, un solo ejemplo. Entre el 2010 y el 2016, señoras y señores, se identificaron 502 empresas fantasmas que registran 2.130 millones de transacciones ficticias a 15.719 clientes, a otras empresas, a otros clientes, en número de 15.719, generando un perjuicio para el Estado. Adivinen de cuánta plata. Solo en capital, 655 millones. Hay otro caso. El martes pasado, la desarticulada red que había creado alrededor de 70 empresas fantasmas, las cuales emitían facturas. Estos son más. Emitían facturas a 5.954 empresas clientes, o a 5.954 clientes, dejando un perjuicio para el Estado de aproximadamente 200 millones. Entonces las interrogantes que se formula el diario El Telégrafo son inmensas. ¿Cómo identificar a estas empresas? ¿Qué efectos tienen resoluciones administrativas
emitidas a una empresa fantasma, cómo se informa al contribuyente que ha sido identificado como una empresa fantasma, etcétera, etcétera. Y ahora que tenemos el uso de la tecnología y el trabajo coordinado entre entidades del Estado, la aplicación es mucho más fácil para efectos de contrarrestar el perjuicio fiscal que provocan las empresas fantasmas. Entonces ya comienza mucha gente a prepararse y hay empresas que comienzan también a prepararse, ¿no? Me pongo a pensar, ya me van a fiscalizar, creo que ya me dieron en el clavo, ya saben lo que he venido haciendo en mi empresa. Y también hay empresas públicas, como es obvio, es donde más las uñas se extienden o se han extendido durante estos años. ¿Cómo le parece la idea de topar estos temas, respetable caballero y amigo doctor Víctor Granda, con mi saludo de bienvenida? Repito también para el señor doctor asambleísta Patricio Donoso y el señor doctor jurista Mauro Terán, ex miembro de la Suprema. El doctor Vladimiro Álvarez también nos está oyendo en la ciudad de Guayaquil. Nos ponemos en contacto si es tan amable, sí. Empresas públicas en un hoyo duro de superar. Al cierre del 2016, clarito, 2016, registraron 1.575 millones de dólares de déficit, según el propio Banco Central. Así como no va a estar quebrado el país, por todo lado le aprovechan al Estado y nadie se queda en un stand, no se ubica por lo menos en un círculo virtuoso de empresas que podamos nosotros decir impecable su administración. Todos algo hemos de haber hecho, eso dicen. Pero la mayor parte por descoordinación del control o de las entidades de control, o simple y llanamente porque no nos han llamado la atención, porque todo está descuidado. Allí debe aplicarse más el señor presidente de la República. Coger a todos los ejecutivos de las entidades de control, con todo respeto, presidente, pero usted no es impecable, pues no, somos humanos y usted no tiene tampoco 25 manos. Lo que tiene es una sólida conciencia de que viene a hacer el bien a los demás. Y los que le engañan son desinformantes, es gente dañada, es gente que le engaña. Usted tiene que tener atrás a otros que supervigilen lo que están haciendo otros. Yo creo que en 3 turnos no alcanzaríamos a monitorear todas las cosas malas que existen en el país. Si quieren ustedes, esta decisión de todos los ecuatorianos de actuar en procura de contrarrestar a la corrupción administrativa, me parece que es buena onda. ¿Qué criterio le merece a usted, don Patricio? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Y muchas gracias. Muy buenos días, Víctor, que también le di el uso de la palabra. Pero aquí estamos para charlar entre todos. Tengan la bondad. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un gusto compartir este panel con Mauro Terán y con Víctor Granda. Todo lo que usted ha dicho y ha leído hoy en la mañana, Gonzalo, solamente vislumbra un país que tiene un serio problema de orden ético y moral. No existe noticiero de radio, incluido Exa, por supuesto, y Radio Democracia. No existe un solo noticiero de un canal de televisión que no cope las primeras 5 noticias, al menos en actos de corrupción. Pero usted prende cualquier noticiero de cualquier radio en el país o cualquier canal de televisión, e incluso lo que usted tiene frente a usted, que son los medios escritos. Todos tienen
copadas sus noticias en actos de corrupción. Y hay gente que todavía nos dice que no ha pasado nada, que es la década ganada. Todavía hay gente que nos dice que el señor Glass no tiene que ir a un juicio político. Todavía hay gente que supone que hay que entregar casi el ADN de los billetes entregados por las gentes de Odebrecht, cuando todos los días la prensa internacional o Globo de Brasil nos informa cómo es verdad que entregaron millones de dólares a funcionarios del Ecuador, de todo orden, del gobierno. Y nosotros, los legisladores, y Víctor Granda lo fue, tratamos de establecer juicios políticos, como corresponde a la legislatura, a personajes como el señor Jorge Glass, y nos niegan. Y el 18 de julio de este año, presentamos un juicio político al señor Jorge Glass. Y nos dijeron que no habían pruebas, cuando lo que dice el artículo 129 de la Constitución es hacer el anuncio de la prueba, no la sustanciación de las mismas, que tiene que hacerse en el juicio propiamente dicho. Yo personalmente el día 15 de agosto, un mes después, presenté en el CAL, yo soy miembro del CAL representando a la oposición, una ponencia, una postura para reversar el archivo del juicio político a Glass. Y me negaron, esta vez ya no 5 votos contra 2, sino 4 votos contra 2. Y mañana, martes, 7 de noviembre del 2017, vamos a presentar nuevamente, le doy la noticia, nuevamente, la petición de juicio político al señor Jorge Glass Espinel. Porque es absurdo, en ninguna cabeza entra que un tipo que está preso, un funcionario que está preso, un funcionario que tiene juicios penales, no tenga responsabilidades de orden político, que es lo que nosotros los legisladores podemos hacer, lo que se denomina el juicio político. Porque, mi estimado Gonzalo y opinión pública que me escucha a través de Ex y Radio Democracia, la robadera, como decimos los quiteños, no se dio en Radio Democracia ni en el Club Deportivo Aucas, ni se dio en el Colegio Eugenio Espejo. No. La robadera se dio en las áreas estratégicas manejadas por el señor Jorge Glass. El decreto firmado por el expresidente Correa el 4 de junio del 2013, el decreto número 15, textualmente, más o menos, dice que se le entrega a Jorge Glass el manejo y control de las áreas estratégicas. Y vaya, qué tipo de control hubo. Se robaron por todo lado. Sí. Y como usted decía en la presentación, Gonzalo, salta pues donde usted ponga el dedo. Y resulta ser que hay gente que dice que no ha habido pruebas. Yo en el juicio político que se va a dar, le voy a hacer solo 2 preguntas al señor Glass. El resto de mis colegas legisladores harán otras preguntas, por supuesto. Yo voy a hacerle solo 2. La primera, ¿es verdad o no que se reunió con funcionarios brasileños de Odebrecht? La respuesta es sí, pues, porque lo ha dicho públicamente. La segunda pregunta, oiga, vice, nunca nadie le dijo, señor vicepresidente, la semana pasada estuve con su tío. El mes pasado me llamó su tío. O ayer nomás saludé con su tío. Nunca nadie le dijo. Porque si yo me topo en el cine, o en el teatro, o en el fútbol, con un primo suyo, Gonzalo, lo primero que he de hacer cuando le vea es, oiga, Gonzalo, le mandó a saludar su primo Alfredo. Evidente. Pero resulta que aquí el señor Glass nunca supo que su tío estaba en las andanzas que estaba. Eso es imposible de creer. Por tanto, esa pregunta le haré. Y todo lo que usted relata, el error inexcusable, el tema de las empresas, más de 500, 600 empresas que tienen problemas serios de tributación, todo eso se enmarca dentro de un ámbito fenomenal de corrupción. Y el presidente Moreno nos dijo el 24 de mayo, y yo estuve ahí presente como legislador, nos dijo que hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción. Pero que no nos roben el estilete y el bisturí, pues, Gonzalo, para hacer los cortes que a menester, para poder hacer esa cirugía mayor a la corrupción. Y para concluir esta parte, no solamente que debemos llevar, a través del debido proceso, por supuesto, juicios penales y políticos, según corresponda, o ambos, a los que suponemos corruptos. Y si son demostrados como culpables, no solamente tienen que ir presos, Gonzalo, tienen que devolver lo robado, pues. Porque no hay derecho que pasen un tiempito bajo la sombra y luego se vayan a Miami o a algún lado a disfrutar de los millones mal habidos. Por eso decía yo aquí en Exa hace algunas semanas, que usted tuvo la gentileza de invitarme por otros temas, que aquí lo grave no es dónde se tiene el dinero, sino el origen del mismo. Y hay algunos que tienen la plata en la parte alta de sus techos, de sus casas.
Pero esos son los sueltos. Claro, los sueltos, pero la parte grande está en algún lado, pues, la justicia tiene que investigar. Y en mi opinión, y lo digo con respeto, pero con frontalidad, la justicia ecuatoriana ha sido lerda y lenta. Mire, en diciembre saltó el tema de Odebrecht, en diciembre, y se nos dijo, hay cláusulas de confidencialidad. Perdóneme, yo no puedo entender cómo existan cláusulas de confidencialidad en temas de corrupción. Porque desde chiquito me enseñaron que hay autores, cómplices y encubridores. Cuando hay cláusulas de confidencialidad, eso está más parecido a los cómplices y encubridores, quise decir, a los encubridores, porque encubrir un delito es un delito, sin duda alguna. Y recién es en un julio, doble delito. es un doble delito. Y en junio y julio recién empiezan a saltar por obra de O Globo de Brasil, por obra de los delatores, no de la justicia ecuatoriana, los nombres de aquellos 18 funcionarios que están siendo juzgados. Y resulta ser que de los 18, 17, y esto es importante que la gente que me escucha, ojalá me haga entender yo, de los 18, 17 son funcionarios públicos, pero hay uno que no lo es, el tío del vicepresidente. Él no es funcionario público. Entonces la gente se pregunta, ¿y por qué le entregaron plata a este hombre? ¿Por qué dicen los delatores de Odebrecht que le entregaron 5 millones, luego 8 millones? Y en fin, este es un baile de millones, ¿no? De dólares. Y aquí no pasa nada. La justicia, cuando es lenta y lerda, deja de ser justicia, lo saben todos. De tal manera que esa es mi percepción de esta corruptela generalizada, y concluyo diciéndole que donde usted, que si vaya a Chay, hay corrupción, que donde va a la refinería, a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, hay corrupción, va a la refinería del Pacífico, que el señor Glass dijo el 24 de mayo, veo en lontananza la gran refinería del Pacífico. Señor Glass, no existe la refinería. No existe. Lo que existe es un terreno en el Aroma aplanado que costó $1.200 millones. Y usted va a los medios públicos, corrupción. Increíble, pero cierto. Vivimos en un mar de corrupción, por lo tanto, que a mí no me roben, y a nosotros, a los ecuatorianos, no nos roben el estilete y el bisturí bien afilado. Pero ¿cuáles son las morosidades fundamentales de los organismos de control, señor doctor Víctor Granda? ¿En dónde están los pecadazos de negligencia fundamentales que hemos sabido disimular el momento en que le mandan al funcionario, le renuncian, o él mismo busca que le renuncien, o toma un avión y se manda a cambiar, y va con buenas calificaciones, porque tan buenas serán las calificaciones que a la vuelta de 2 meses ya nadie se acuerda de ese funcionario, y están gozando con solo ver cuándo podré gastarme este saldo que tengo en este banco en Alemania, por decir algo. Llegaron a tomar los aviones presidenciales, doctor Granda. En los aviones presidenciales llevaron maletines de plata hacia países árabes, hacia países comunistas, de esos bien refundidos, de esos que venían con guaguitos para darse la dimensión de que andaba con el nietecito, el hijo menor. Y allá iba a un segundo viaje, iba un distinguidísimo, integrante cupular este momento de la oposición al presidente Moreno. Allá iba en un avión. ¿A qué fue a ese país? Usted recuerda, porque usted no era asambleísta. Pero en cambio, apelo a su memoria histórica. Usted tiene una memoria histórica, doctor Víctor Granda. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación y un gusto participar con los compañeros del panel aquí presentes, que se han distinguido tanto por una lucha frontal contra la corrupción y por las mejores causas del pueblo ecuatoriano. Mire, yo creo que en realidad hemos vivido una época, un periodo de una tremenda impunidad, no solo frente a lo que ha ocurrido en estos 10 años de gobierno, sino incluso frente al pasado, porque si el gobierno de Correa hubiera querido realmente poner las cosas en orden y sentar precedentes de carácter moral para que muchos acontecimientos criminales que se dieron en el país hubieran tenido una sanción condigna, eso hubiera ocurrido. Aquí tenemos juicios de corrupción que duran más de 17 años, como el caso Maguad. Yo sigo ese juicio. Planteamos cuando todavía estaba en el poder el presidente Maguad, no es que se lo hizo ya cuando se fue,
¿no? Hasta ahora no concluye ese juicio. Sin embargo, el tema del feriado bancario siempre fue un discurso utilizado por el presidente para tratar de conseguir votos. Pero yo creo que en el presidente Correa y su equipo más cercano, me refiero a las entidades de control, me refiero a esa cuadrilla que alguna vez yo la califiqué de impunidad, que él la contrató para que no solo los hechos del pasado, sino especialmente los hechos de su gobierno, no puedan ser investigados y sancionados. Fíjese usted el tema que tenemos a la vista, el famoso escándalo de Odebrecht, que algunos lo denunciamos en el año de 1990, cuando hubo el problema del trasvase, o sea, exactamente hace 27 años, el primer acto de corrupción de Odebrecht para tratar de hacerse de un proyecto grande, enorme, en nuestro país de infraestructura. Y luego el tema de Odebrecht en el caso San Francisco. ¿El doble priva? El tema del trasvase a la península de Santa Elena, ¿no? No me voy a ir a los detalles porque sería quedarse largo tiempo, pero me refiero al caso San Francisco. En el año 2003, yo le escribí una carta al presidente Lula diciéndole: las empresas brasileñas en el Ecuador hacen lo que les da la gana y utilizan especialmente el BNDES como instrumento de supuesto financiamiento con la finalidad traían la plata de traer supuestamente de la plata, banca del Estado brasileño, embarcarle al Estado ecuatoriano determinadas garantías también, de alcahuete. Y conseguían en definitiva que se lleven adelante, ¿no es cierto?, una serie de fraudes legales, como fue el proyecto San Francisco, que se llamó a una licitación para que con financiamiento se construya esa obra. Pero luego la empresa brasileña la trasladó a una empresa ecuatoriana, Hidropastasa, y en definitiva utilizó Hidropastasa para que sea el Estado el que asuma todo el costo del financiamiento y ellos se quedaron solo con la construcción. Pero a donde yo voy, a pesar de esa carta que le dirigí al presidente Lula, porque yo pensaba sinceramente, dado que había coincidencia ideológica con él, de que no era él, no tenía prácticas iguales a las de Collor de Mello, porque en el tema del trasvase, Collor de Mello participó en todo ese proyecto y evidentemente eso le valió la destitución en la República de Brasil. Entonces yo le decía al presidente Lula: señor presidente, no puede ser que un gobierno de izquierda utilice el mismo tipo de prácticas que el gobierno del señor Collor de Mello. ¿Por qué usted no actúa para evitar este tipo de irregularidades y de negociados que se dan en toda América Latina? Que desdibujan la imagen de su país, pues no, era de decir. ¿Qué pasó? En el 2008, yo me permití enviarle al presidente Correa una carta diciéndole: señor presidente, estos antecedentes hay. Usted está en un litigio con la empresa Odebrecht. Pues estos son los antecedentes en el tema San Francisco, un financiamiento irregular, etcétera. Él me contestó a través de un funcionario diciendo que le había trasladado al señor vicepresidente Glass para que conociera de mi denuncia. Entonces, desde esa época, tal como se lo ha puesto en evidencia en el juicio, el señor Glass entró en contacto y en negociación con la empresa Odebrecht. Pero lo que menos nos podíamos esperar es que, en definitiva, en el retorno de la empresa Odebrecht hubiera de por medio un soborno, como lo denuncia el Departamento de Justicia norteamericano, y luego una serie de sobornos para cada una de las obras, sobornos a destajo, para que en cada una de las obras le dieran un porcentaje a través del tío. Entonces, evidentemente, estos hechos están en el proceso penal. Pero a donde voy, Gonzalo, el presidente del Brasil ya comenzó a darse una especie de fama individual como buen agente viajero a nombre de las empresas brasileñas. Pero permítame, ¿Usted recuerda? Pero permítame concretar la idea en el sentido de que todos estos escándalos están a la luz del día. Tenemos un proceso penal contra el vicepresidente de la República, ¿no? Y sin embargo, a la empresa Odebrecht no le ha pasado nada. ¿Acaso el Procurador General del Estado, quien emitió los informes favorables para que se den todo este tipo de procedimientos, ha iniciado
un proceso contra el Banco Nacional de Desarrollo y no sé qué más del Brasil. ¿Acaso a la empresa Odebrecht le han aplicado de alguna manera la ley? Aquí tiene la empresa todavía obras en ejecución. Aquí tiene un proyecto grande, emblemático, que es la construcción del metro de Quito. Hay causa suficiente para la terminación unilateral del contrato y el cobro de las garantías. Hasta ahora a la empresa no le ha pasado absolutamente nada. Incluso entiendo que en el proceso penal contra el señor Glass no deja de tener él razón de decir, bueno, ¿y por qué no le acusan a la empresa Odebrecht? Al firmante Rodas, al firmante alcalde de Quito, ¿no le sacarán eso a relucir en algún momento? Digamos, ya le han sacado. Lo curioso es de que no ha pasado absolutamente nada con la empresa Odebrecht, porque tenemos un procurador que no defiende los intereses del Estado, un procurador que ha pasado varios años en el ejercicio del cargo encubriendo todo este tipo de irregularidades. O sea, no solo, a Poli le sorprendieron con grabación y todo, que él pedía dinero y que decía que quería en efectivo y que no le depositen en paraísos fiscales. Pero ¿quién ha averiguado las actuaciones de los otros funcionarios, no es cierto, que actuaron en este caso, levantando los procesos penales, quienes actuaron dando los informes desde la Procuraduría? A la empresa Odebrecht no le ha pasado absolutamente nada en el Ecuador. O sea, no ha habido una iniciativa por parte del Estado ecuatoriano para enjuiciar a esa empresa, exigirle indemnizaciones como corresponde y sancionarla a la empresa con la ley en la mano. Con la ley en la mano, para, en definitiva, exigirle que esta empresa no pueda seguir contratando ni haciendo obras en el país y que devuelva el dinero que, en definitiva, entregó como soborno a varios funcionarios. Ahora tenemos ya el juicio de Glass. La Contraloría General del Estado, evidentemente, bajo el mando del señor Poli, hizo lo que hizo. Yo creo que ahora tenemos un contralor, el contralor subrogante, que está saliendo por los fueros. En el sentido de que por lo menos las acciones de control en la actualidad comiencen a conocerse y se están estableciendo responsabilidades. El Contralor ha impuesto una destitución a quien era ministro de los sectores estratégicos, al señor Glass, y le ha establecido una multa. Eso se llama responsabilidad administrativa. ¿Es competente el Contralor para hacerlo? Es competente. ¿Cuáles son los efectos de esa decisión del Contralor? Los efectos son que evidentemente ya no lo puede destituir físicamente del cargo de ministro porque ya concluyó sus labores el señor Glass, pero tiene un efecto inhabilitante. Esto es importante, especialmente para la posibilidad de un juicio político. De acuerdo con la ley orgánica del servicio público, el artículo 11 de esa ley habla de cuáles son los efectos inhabilitantes de una decisión del Contralor. Si el Contralor destituye y multa, ya no puede destituirlo, pero el funcionario destituido queda inhabilitado para el ejercicio de una función pública por espacio de 2 años. Artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público. ¿Y qué dice el artículo 11 de la ley? Dice, remoción de las y los servidores impedidos de serlo. Y la norma dice que el Contralor General del Estado, directamente, o el Ministro de Relaciones Exteriores, o de Relaciones Laborales, perdón, si es que un funcionario ha sido destituido y multado, tienen que poner en conocimiento del órgano nominador, que en este caso el órgano nominador es el órgano que nombra al reemplazo del funcionario. El órgano nominador en este caso es la Asamblea. Todos sabemos que un funcionario público como un presidente y un vicepresidente son elegidos por el pueblo, pero el receso del ejercicio de la soberanía popular a través de las elecciones, el órgano nominador en este caso es la Asamblea. Entonces, con la notificación que hizo el Contralor a la Asamblea tiene que iniciar el trámite para la remoción del vicepresidente de la República. Y para eso, el Contralor le ha puesto en conocimiento de la Asamblea que él ha establecido la destitución y la multa porque ha detectado indicios de responsabilidad penal, esto es, de peculado. Entonces, la Asamblea tiene necesariamente
que iniciar el procedimiento de juicio político porque hay una comunicación del Contralor. De acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica de Servicio Público, la Asamblea tiene 45 días para seguir el procedimiento establecido en la Constitución para sancionar al vicepresidente. Y lo importante de la ley es que dice que si la Asamblea en 45 días no ha destituido a un funcionario que está inhabilitado, primero el Contralor puede destituirlo, ahora sí de la nueva función, ya no la de ministro, sino de vicepresidente, por inhabilidad para el ejercicio del cargo. Y segundo, que el Contralor puede sancionar al órgano nominador, esto es a la Asamblea, a quienes se opongan o voten en contra de la destitución de un funcionario acusado de peculado y que está inhabilitado para ejercer el cargo, pueden ser destituidos. Así que las viudas y viudas del correísmo pueden irse a llorar. Ahí están llorando penas, esta mañana también. Pueden irse a llorar sus penas en su casa, porque si ellas impiden o votan en contra del juicio político, que es el mecanismo que tiene la Asamblea para destituir al vicepresidente, el Contralor los puede destituir. ¿Qué artículo es ese? Artículo 11 y artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Si usted tiene la paciencia, mi querido Gonzalo, leo el artículo. El Contralor o el Ministro de Relaciones Laborales, por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, yo se lo he pedido al Contralor, solicitarán por escrito en forma motivada la remoción inmediata de un servidor público que estuviera impedido de serlo. Este es el caso del señor Glass. Con la destitución está impedido de ejercer otro cargo público, previo el sumario administrativo correspondiente de ser el caso. Aquí no es del caso porque la destitución viene por una acción de Contralor, una acción de control de la Contraloría, respetando el derecho de defensa y el debido proceso. Esto es lo importante. Esta solicitud será atendida por la autoridad nominadora, la Asamblea, a quien corresponda nombrar el reemplazante. Por eso es autoridad nominadora a la Asamblea, porque le corresponde nombrar al reemplazante. Y dice el inciso segundo, si el infractor no fuere separado en el plazo de 45 días, contados de la solicitud de la remoción, lo hará el Contralor General del Estado. Y esta última parte, el no dar trámite de la solicitud de remoción completa, señalada en este artículo, será causal de destitución de la autoridad nominadora. O sea, el Contralor, si en 45 días la Asamblea no cumple lo que tiene que hacer, el juicio político, esta partecita en 45 días lo puede destituir. Repetirle al señor Contralor subrogante. Repítale la aplicación de ese... Aquí primero dice este artículo que el Contralor necesariamente debe pedir que la Asamblea, ¿no es cierto?, proceda a la remoción inmediata de este servidor público que está inhabilitado. Lo que ha hecho el Contralor ahora es notificar a la Asamblea. Podría entenderse que es para estos efectos de la ley. Yo le he pedido que lo diga directamente para cumplir la formalidad. ¿Cómo tendría que exponer su En virtud de que yo he destituido a este señor y le he sancionado, y al encontrarse inhabilitado solicito, de acuerdo al artículo 11 de la ley, conforme así lo establece esa norma, y si no hace nada se proceda a la remoción, en ese sentido, siguiendo, por supuesto, los procedimientos de la Asamblea. La Asamblea no puede, con la petición del Contralor, votar la destitución. Si el señor Contralor... Ya lo ha hecho, ha notificado a la Asamblea. No, pero notificado. Claro, sí, no pero yo lo que le pido es eso. Eso es una obligación legal de él, ¿no? Entonces, debería pedirlo en esa forma, para que la Asamblea, el Contralor ya ha hecho una cosa importante, que es ponerle en conocimiento de la Asamblea que la destitución es porque el vicepresidente está involucrado, el vicepresidente está involucrado en peculado, que eso sí es una causa para la destitución del vicepresidente. Y recuerden que cuando hay una acusación en la Asamblea de peculado no se necesita que haya sentencia, pero sí una acción de Contraloría que ha señalado indicios de responsabilidad penal. Y lo importante de esta norma es que tienen 45 días para, siguiendo el procedimiento legal, destituirlo. Un juicio político puede durar mucho menos. Y si no, el propio Contralor lo podrá ahora sí destituir del cargo de vicepresidente a Glass. Y segundo, ¿no es cierto?, a los asambleístas que impidan la realización del juicio político o voten en contra porque estarían violando el artículo 11 de la ley. Acá dice el diario El Universo:
Va a haber un segundo intento de juicio político a Galás. ¿Así? ¿Y cómo? Mañana a las 9 de la mañana. Los sectores de oposición lograron reunir 65 firmas, señor Contralor subrogante, de apoyo para intentar por segunda ocasión llevar al vicepresidente Glass a un juicio político por las 4 causales que determina la Constitución: peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Y el Contralor le dice a la Asamblea: señores, esta destitución es por peculado, por indicios de responsabilidad penal del señor vicepresidente. Le está señalando eso. Número 1. Número 2. El señor fiscal, que decían hasta hace poco nomás, pues, que fue colocado ahí por, ¿qué podríamos decir? Por decisión, pues no queda otra, por decisión del expresidente Correa. O sea, lo tenía ya visualizado como la primera autoridad fiscalizadora para el Estado, en instancias en que él ya no sea presidente de la República y que sea el presidente Moreno. Pues. No puede decir el presidente Moreno que él es el que le escogió al señor fiscal Vaca Mancheno. No puede decir. El que le escogió, se sabía, los periódicos y todo el mundo hicimos sendos programas de opinión sobre esto, doctor Terán. O no, o yo me estoy inventando. Tenga la bondad de corregirme. Yo soy incorregible. Tenga la bondad de corregirme. Ahora dice, Fiscalía buscará en Suiza datos de Odebrecht. Las investigaciones del caso Odebrecht ahora se encuentran en Suiza. Ahora se centran en la República de Suiza. La Unidad de Transparencia y Lucha Anticorrupción de la Fiscalía ha enviado un equipo, va a enviar un equipo de agentes para analizar toda la información que almacena ese país sobre los pagos ilícitos de la constructora brasileña en Ecuador. La época en que el señor fiscal era asesor fundamental de aspectos estratégicos y de aspectos de seguridad, pero mucho más que eso, anticorrupción, pues. Ya en esos tiempos el material era abundante en la presidencia de la República sobre daños irreversibles al erario nacional. No es que con el advenimiento del señor fiscal Vaca aparecen todas estas cosas. Entonces, yo me pregunto, está enseñándonos su buena intención, su buena voluntad, nos está demostrando el señor fiscal, enviando a Suiza los datos de Odebrecht y según esos datos, solicitando el apoyo de esta institución o de estas instituciones de orden financiero, como que le van a estar esperando y le van a decir, tomen señores fiscales de Suiza, ¿qué digo? Enviados a esta nación, de este banco, de esta financiera, de esta otra, que tenemos aquí fondos ecuatorianos que se sustrajeron y vinieron a depositar. ¿Usted le ve procedente esta o simplemente es un engaño, ¿no? Un engaño, o es un trámite de esencia obligatoria para que el señor fiscal general de la República más tarde nos diga, pues yo mandé, pues, y de ahí no me contestaron nada. O sea, ya se sabe el resultado. O yo estoy equivocado. Mauro Terán, muchas gracias por estar aquí. Bueno. Perdone, fiscal, pero así está la cosa. Usted dice, Fiscalía buscará en Suiza datos de Odebrecht. Dice, las investigaciones del caso Odebrecht ahora se centran en Suiza. ¿Por qué no se centraron antes? ¿Por qué no recomendó al presidente Correa
cuando usted era su principal asesor, que investigue antes de que le caiga, como dicen, la lanza, pues no. Bueno, hay aquí una serie de vacíos que uno a veces, por delicadeza y todo lo demás, no atina cómo hacer. Pero la gente se da cuenta ventajosamente. El público no es tan tonto como imaginan en Palacios. Así es. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los distinguidos contertulios y buenos días a la audiencia. Perdón, doctor, lo que la gente quiere saber Sí, es sobre si habrá... el juicio político a Exactamente. Glass. Yo creo, de acuerdo a la intervención muy fundamentada del doctor Granda, yo entiendo que la oposición hoy debe analizar muy a fondo si es que es mismo necesario el juicio político o puede abreviarse la cosa. ¿Por qué? ¿Cómo podría Porque si existe abreviarse? un oficio del Contralor Aligerarse. donde está señalando que ha destituido de la función de ministro y que eso señala una inhabilidad para que el señor Glass continúe en el cargo, simplemente exigir que se conozca ese oficio en el Pleno y en el Pleno se analice la inhabilidad y se pronuncie sobre esa inhabilidad. El señor está realmente afuera del cargo. No se va a necesitar el juicio político. Simplemente verificar la inhabilidad. Y esa inhabilidad impide que el señor Glass continúe en el cargo y la Asamblea simplemente vota sobre esa inhabilidad y el señor está fuera de la función. Está removido. Pero esta búsqueda en Suiza de la firma Odebrecht, ¿es otra cosa o es lo mismo? ¿De qué? Porque aquí dice, Fiscalía está buscando en Suiza datos de Odebrecht. Usted está refiriéndose a que hay todas las condiciones, ¿es cierto? Yo entiendo todas las condiciones. Yo entiendo que el dato del periódico se refiere solo a Odebrecht, pero hay otro dato de prensa de que los nuevos papeles, porque son nuevos papeles de Panamá que se han develado, no solo se refieren a Odebrecht, se refieren a muchísimas empresas. Sí fue. Entonces ahí se está hablando inclusive de cómo se han utilizado una cantidad de empresas fantasmas para la evasión de impuestos, para la evasión tributaria, donde está incluido la reina Isabel II, donde están algunos funcionarios del presidente Santos de Colombia. Entonces yo entiendo que algo de eso van a investigar, no solamente en relación a Odebrecht. Lo que pasa es que nosotros tenemos en la pupila Odebrecht, y creemos que todo es Odebrecht. Odebrecht es un 1% del iceberg de la corrupción en este país. Hay que ir ya más a lo de fondo. De ahí que me preocupa que siempre estamos pues lamentándonos, hurgando, proyectando una serie de puntos de vista sobre lo que vamos detectando de la corrupción. Pero lo que sí noto, y tengo que decirlo siempre, Gonzalo, no veo en el país la voluntad política de luchar, de arrasar contra la corrupción. Siempre hay la queja, la denuncia, el punto de vista que acusa a tal y tal funcionario corrupto, pero no hay en el fondo la política, la voluntad política de lucha contra la corrupción. La corrupción está vivita y coleando, como se dice comúnmente, en estos momentos. Y sigue la impunidad latente. Perdón, y es porque la corrupción tiene muchos compadres. No hay, Gonzalo, no hay mecanismos reales de lucha contra la corrupción. Nosotros creemos que con la consulta popular y con la muerte política de los corruptos ya se va a mejorar el país. No, eso no va a servir de nada. Ya inclusive están analizando, están alegando que la muerte política de los corruptos equivale a doble sanción y eso está en contra de las garantías constitucionales. Mire, Gonzalo, yo he venido planteando, y eso rectifico, y ahora que está aquí un distinguido asambleísta, el asambleísta Donoso, en el país hace falta un instrumento muy importante que se denomina la Ley de Extinción de Dominio. Esta ley es una ley proyectada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Entiendo que cuando el presidente Moreno viajó a Naciones Unidas
y se puso en contacto con el secretario general de las Naciones Unidas, tiene que haberle sugerido, decir, póngase en contacto con esta oficina de las Naciones Unidas y con el programa de asistencia legal para América Latina y el Caribe en la lucha contra la corrupción. Y ahí le debe haber indicado que existe un modelo, un proyecto de ley de extinción de dominio, que es uno de los mecanismos idóneos para realmente luchar políticamente y jurídicamente contra la corrupción. Porque la ley de extinción de dominio se basa en el principio de que quien no pueda justificar el origen lícito de un bien, simplemente lo pierde en beneficio del Estado. ¿Cuántos miles de corruptos en este país ostentan riquezas que no van a poder justificar en ningún momento? Aunque pasen esas riquezas a testaferros. Yo conozco que hoy se están inclusive generando una gran cantidad de donaciones entre vivos para ocultar muchos bienes. Pero eso ya existiendo una ley de extinción de dominio, existiendo una ¿Qué ley significa esas donaciones? Ponen a cabeza de otra persona. Se apropia de un bien ilegítimamente y dona a terceros. Al donar a terceros, aparentemente está legalizando. O sea que la donación también se convierte en un mecanismo de lavado, ¿no? Pero con una ley de extinción de dominio, esto no funciona. Porque en esta ley simplemente, inclusive al donatario le dice, muy bien señor, dígame el origen lícito. No, a mí me donó el fundamental. Entonces van donde el donante y le dicen, a ver señor, ¿cuál es el origen lícito del bien? ¿Y no qué puede está buscando la eso pasa al Fiscalía en Estado. Suiza, mandando a estos caballeros a que hagan Están un buscando rebusque? cuentas bancarias. Pero sí, con Panama Papers se hizo la misma cosa. Y yo recuerdo que hablaba de esto, me parece que el doctor Solines. ¿En qué tiempo, hace qué tiempo fue esto? Un año ya. ¿Ha pasado Una nada? cosa, Gonzalo. No, Supongamos que no ha pasado nada. que se detectan- Hágales oír a los se detectan oyentes. miles de- En los casos de ciertos funcionarios de gobierno, como los que ha mencionado usted, Gonzalo, el señor Bravo, el señor Pareja Yanuseli, este señor Nielsen Arias, no es solamente que han salido los nombres y no sabemos si serán cuestiones lícitas o ilícitas. Detrás hay artículos de investigación profunda, tanto del Universo como de Focus, el periódico digital, y de Cuatro Pelagatos también, que son investigaciones profundas que nos dicen el modus operandi. Le he oído al señor Bravo, que ha salido a decir que él no va a salir del país, que él se queda aquí, que sus empresas offshore, formadas mientras era funcionario público en Petro Amazonas y en la refinería, han sido lícitas y que son con fines lícitos y que va a dar la cara. Ok, veamos. Lo mismo dijo Pedro Delgado. Así fue. Lo mismo dijo Pedro Delgado y luego salió por los tejados. Entonces, veamos si es que se queda aquí el señor Bravo, el señor Pareja Yanuseli, veamos qué explicación da el señor Nielsen Arias, ¿no? Que pasó en el gobierno de la meritocracia de vender parabrisas, como dice la reseña periodística en su hoja de vida, de ser bachiller y vender parabrisas, pasó a manejar los mayores negocios y más cuantiosos negocios petroleros en este régimen. Hombre de confianza de hombres poderosos como el vicepresidente Glass y Pedro Delgado. Entonces, en este caso, no solamente son nombres que han salido en los Panama Papers, son investigaciones periodísticas que usaron como insumo los Panama Papers para demostrar mecanismos y estratagemas aparentemente y muy claramente encaminadas a actos de corrupción. Entonces, en ese caso, ya no estamos pues esperando a ver quiénes son y que el hecho de tener un offshore no es un tema per se que constituye un delito. Estamos frente a investigaciones periodísticas profundas. Yo recuerdo, perdone doctor Terán, es que tengo en la línea telefónica también al doctor Vladimiro Álvarez en la ciudad de Guayaquil. Señor doctor, yo le entro con esto. Ya le escuchó al doctor Terán, él va a volver a hablar, van a volver a hablar mis invitados, pase el tiempo que pase, para que complementen sus puntos de vista y complementemos, digamos, para beneficio de la audiencia, lo que estamos tratando de hacer entender al público. Vicente Albornoz Guarderas, a quien le vamos a llamar este instante al teléfono de su casa particular, decía ayer que es un gran trabajo periodístico, tan bueno que produce asco.
Se trata del Museo de la Corrupción, una página de internet desarrollada por el equipo de periodistas de Plan B. Atiéndaseme si son tan amables. En el fondo, la página no cuenta nada nuevo, no da información que no sea pública, sino que sistematiza una gran parte de la información actualmente disponible en la memoria de todos los ciudadanos sobre abundantes acusaciones de corrupción, las que nos relata el doctor Terán, las que nos relata el doctor Granda, la suya, señor asambleísta Donoso. El Museo de la Corrupción organiza la porquería en 5 grupos. El primero es la obra pública, ese tema que fue usado como defensa para evadir las críticas al gobierno, porque era bastante común que ante cualquier cuestionamiento el argumento de defensa fuera: pero tenemos carreteras. ¿Qué quiere decir con esto? Pero dentro de la categoría de obra pública, las carreteras son solo uno de los 15 subtemas, porque una segunda categoría la componen todos los contratos de adquisiciones del Estado que no son directamente obras públicas. La cuarta categoría se refiere en este museo. Hay un stand para los temas de categoría petróleo, categoría minas. Tiene solo 8 subtemas, pero con seguridad muchísimos más dólares, porque están la preventa de petróleo a quién sabe qué precio, la red de Petroecuador y la fallida modernización de la refinería de Esmeraldas. La cuarta categoría, porque esta era la tercera. La cuarta es el lavado de la banca, el tráfico, incluye 11 subtemas variados en este Museo de la Corrupción. Ya cuando el lector está a punto de gritar por la cantidad de información, aparece la categoría de coimas. Familia, títulos, donde están 9 temas con el título falso de Pedro Delgado, la diputada de Alianza País que está presa por haber recibido coimas que ella aducía recibirlas a nombre del vicepresidente Glass y otros más. En total, 64 temas que son capaces de agotar y deprimir a cualquier persona normal. Vicente, su recopilación, su comentario, lo fundamental de esto que encoleriza a cualquier persona normal, digamos, tiene una virtud. ¿Cuál es esa virtud? La de este museo de corrupción. ¡Qué vergüenza! Tener un mismísimo museo de la corrupción. ¿Qué comentario le ha merecido y qué impresión le ha merecido a Albornoz Guarderas? Don Vicente, buenos días, doctor. Gonzalo, qué gusto saludarle. Bueno, primero déjenme aclarar que el trabajo del Museo de la Corrupción no es mío, es un trabajo del equipo de periodistas de Plan B. Ya lo dije. Calderón es el que está ahí. Sí, ya lo dije. Es muy importante porque ellos han hecho un trabajo que, como bien leía usted en mi artículo, es tan bueno que realmente indigna. Porque lo que uno ve ahí, y creo que eso es lo más interesante del trabajo de Plan B, es que la corrupción no es que era una cosita aislada por aquí o por allá. Como pongo en mi artículo, no es que por ahí había algún funcionario un poco despistado que no cuidó bien las formas y no llenó bien el formulario. No. Lo que uno se da cuenta al ver este Museo de la Corrupción, que lo que hace es darle estructura, darle sistema, sistematizar la corrupción en el país de la década anterior. Lo que uno se da cuenta al ver esta cantidad de información tan ordenada y sistematizada,
es que la corrupción no fue una cosita casual, sino una cuestión sistémica. El sistema mismo era corrupto. Es la única conclusión a la que uno puede llegar viendo esa... que esto es una cascada de cosas. Yo recomiendo a ustedes y a sus oyentes que visiten el Museo de la Corrupción en el Internet. Me parece que es museocorrupción.planb.org.es, algo así. Es cuestión de poner en el buscador Museo de la Corrupción Plan B, Plan B con B chiquita, ¿no? Y usted llega allá y claro, el tamaño de las cosas, el número de las cosas. Y además, yo creo que esto, si bien es un esfuerzo extraordinario de la gente de Plan B, es solo un primer esfuerzo, ¿ah? Porque como bien leía usted en mi artículo, carreteras ocupa solo un punto de los 60 y tantos puntos, 64 si no me equivoco, los 64 puntos, uno es carreteras. Pero cada carretera debería ocupar un punto aparte, pues. Entonces hay que profundizar muchísimo más en todo esto. Y este Museo de la Corrupción, desgraciadamente, debería crecer, ser todavía más grande, y dejarnos claro el tema del sistema, ¿no? Insisto, no es que por ahí algún funcionario descuidado no llenó bien el formulario, no llenó bien la solicitud, no llenó algún formalismo de una licitación. No. Eso es una cosa sistémica. El sistema como tal, sin pesos y contrapesos, sin nadie que revise las cosas bien, sin una oposición que tenga la capacidad de fiscalizar desde la Asamblea Nacional, porque no había oposición en la Asamblea Nacional, el sistema entero se volvió corrupto, el sistema entero se dañó. Y eso es lo que ahora tenemos que pelear por arreglar, y quién sabe cuántos años nos lleve esta pelea. Además, el diario El Telégrafo, muchas gracias, señor economista. El diario El Telégrafo de esta mañana dice que Odebrecht ha usado 3 nexos para llegar al poder político. Estoy dando aisladamente escenarios desde donde se han producido o se han convertido fuentes informativas significativas e importantes que no están siendo descubiertas ahora, que ya los mencionaron hace muchísimo tiempo y que sin embargo ninguna autoridad de control ha tomado las medidas que debía haberse tomado asambleísta, comenzando por el CAL, comenzando por el Parlamento. ¿Qué tipo de prioridades han dado sus compañeras de trabajo o de mesa de trabajo en el tema fiscalización? O cuando usted tenía una iniciativa de esa naturaleza con el asambleísta tungurahüense, el doctor Torres, le caía a todo el mundo y le paraba el carro y le decía: de eso no se habla aquí, porque nosotros somos una entidad que se preocupa de la administración de la Casa Legislativa y nada más que de eso. El Congreso es la Asamblea Nacional la que más morosidad denota en la persecución, digamos, de tantos y tantos, y el seguimiento de tantos y tantos datos, de pistas, de nexos, de realidades que se le han dado como materia prima, desde todos los lugares. Le han mandado desde Miami, desde Nueva York, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, han hecho viajes a Europa. ¿Recuerdan ustedes un viaje que realizó, cómo se llama este caballero primo? Pedro Delgado, no. Se tomó un avión del Estado y se fue al Irán. ¿Recuerdan ustedes? Y otro más calladito que se fue a otro lado. ¿Quién ha hecho un seguimiento de todos esos vértices de corrupción que han sido, asambleísta, definitivamente indiciados, comprobadamente acusados, pero nada más que eso? Es una preocupación absolutamente legítima, Gonzalo, tanto la suya cuanto el informe de Plan B y de Vicente Albornoz. Quiero hacerle 2 pequeñas correcciones, si cabe el término, a Vicente Albornoz. La primera
sí ha habido trabajo de oposición. Recuerde la opinión pública como el 14 de junio del año 2013, cuando recién debutábamos como legisladores, los que fuimos también legisladores en el periodo pasado, nos pusimos un esparadrapo en la boca cuando inconstitucionalmente se aprobó la absurda ley de comunicación, cuando metieron temas como el linchamiento mediático 4 minutos antes de la votación. Estimado Vicente, nosotros no pudimos debatir, los legisladores recién posesionados no debatimos la ley de comunicación, sin embargo se votó y se aprobó. Luego se apeló a la Corte Constitucional para que se le declarase inconstitucional esa absurda y perversa ley. En 14 meses, es decir, 1 año, 2 meses, se demoró la Corte Constitucional para decir que sí ha sido constitucional, cuando sabemos que es tan absurda la ley que castiga a los medios de comunicación, no por lo que publican, sino por lo que no publican. Increíble, pero cierto. Y luego se lo constitucionalizó aquella ley con las absurdas enmiendas del 3 de diciembre del año 2015. Por lo tanto, sí hemos hecho oposición, sí hemos presentado proyectos que claman por rechazar la corrupción y combatirla. Sí hemos pedido juicios políticos, Vicente, sí hemos hecho acción. Lo que pasa es que una cosa es la fuerza de la razón y la otra es la razón de la fuerza. En votos, en número de votos, tenemos menos, pero hemos hecho una lucha estoica. Lo segundo, se han olvidado en este plan B, y lo digo con todo respeto, de incorporar donde nació en gran medida todo este tema, Gonzalo. Me estoy refiriendo a la sabatina, me estoy refiriendo a la consulta popular del 7 de mayo del 2011, donde se le metió la mano en la justicia. Ahí se corroboró esto de hacer lo que les vino en gana. ¿Por qué se eliminó, Vicente y Gonzalo y estimados oyentes, el informe previo de Contraloría, donde se hicieron o se firmaron o posibilitó la firma de contratos sin informe previo de Contraloría? Ahí está la madre del cordero, pues. Ahí está donde se firmaron decenas, por no decir centenas de contratos con sobreprecio. Y tenemos carreteras, pero ¿a qué costo, pues? Todas esas cosas las hemos luchado desde la Asamblea, los asambleístas de oposición. Y quiero recordarle algo más a la opinión pública. En el periodo pasado éramos 9 legisladores de Creo, 9 contra 100. 9 contra 100. Por cada vez que nosotros hablábamos, hablaban 10 de ellos. Por tanto, sí hemos hecho oposición. Lo que pasa es que hemos tenido que luchar contra un enorme número de asambleístas del oficialismo. Hoy somos más, cierto es, pero sigue el oficialismo teniendo 74 legisladores. Sigue en el CAL, y usted me preguntó del CAL. En el momento que quieren fusionarse, pues lo hacen. Sí, claro, y usted mencionó el CAL y con toda razón, Gonzalo. En el CAL somos 2 legisladores contra 5, somos 7 miembros del CAL. Luis Fernando Torres y yo somos los miembros del CAL que representamos a la oposición. Hemos presentado, yo mismo mencioné hace pocos minutos, el juicio político al señor Glass, y fue rechazado por 5 votos contra 2. Y cuando yo personalmente presenté el reversar ese archivo del juicio al señor Glass, perdí 4 votos contra 2. Y mañana a las 9 de la mañana vamos a volver a presentar ese juicio. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor Granda. Debemos ir al juicio al señor Glass. Debemos ir al juicio político y destituirlo, aún más allá de lo que ha hecho el Contralor. ¿Se requiere de un juicio político cameral? ¿O simple y llanamente las cosas están hechas y dichas por el señor fiscal general con una amplitud y sustento de la Carta Política del Estado y otras leyes que rigen su conducta? Me refiero a la del señor fiscal general de la República. Le pregunto a usted, doctor Vladimiro, con mi saludo de respeto de siempre y de nuestros invitados al estudio. Bueno, en primer lugar quiero manifestar mi reconocimiento por la capacidad ilustrativa, jurídica e informativa de los miembros del panel. Reconozco todo lo que han dicho, es muy importante. Creo que es muy importante en este momento, con toda la carga que tenemos todos los ecuatorianos respecto a la podredumbre de la corrupción, haya hecho lo que haya hecho durante el gobierno anterior o lo que se haga durante el actual gobierno, y la importancia de perseguir y castigar de acuerdo con la ley y sus procedimientos a quienes hayan cometido actos corruptos.
Y aquí recordar una frase que lamentablemente siempre tengo que repetir en todas las declaraciones, sobre todo cuando se trata de estos casos. La verdad, mis queridos amigos, se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad. Aquí yo creo que la parte legal es importante, el estudiar, como se ha dicho, y señalar cuáles son las leyes vigentes respecto a la corrupción, a la destitución de funcionarios, a las sanciones que deben aplicarse, respecto a proyectos de ley que tienen que presentarse para seguir previniendo y castigando severamente la corrupción, pero también hay que tener en cuenta que es importante la prevención. No se trata solamente de leyes sancionadoras, se trata de la siembra de principios y valores en la gente, ahora en nuestros jóvenes, en nuestros niños, para que independientemente de lo que digan las leyes, sepan que hay que respetar los recursos ajenos, sean públicos o sean privados, en que en el ejercicio de las funciones públicas uno tiene que sacrificarse para trabajar por el bien común y no por el propio bienestar. Y aquí, en este caso, con todas las investigaciones que se están desarrollando, con todas las recomendaciones que se están dando para castigar a los corruptos, es muy importante recordar una pregunta que yo vengo haciendo hace más de 20 años. ¿Dónde está la plata? Y para eso no tiene que haber límite en la investigación. Y luego para sancionar y recuperar esa plata, ese dinero, esos recursos que le han quitado al pueblo ecuatoriano, directa o indirectamente. ¿Dónde está la plata, Mauro? Repitamos esa pregunta que hizo historia. Hizo historia y le agradecemos. Porque miren, señores oyentes, estamos reclamando por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros chicos, por nuestros adolescentes, pero más por nuestros pequeños sucesores de esta historia, por los niños. ¿Quién defiende a nuestros niños del abuso sexual? ¿Quién defiende a nuestros niños de los antivalores? ¿Quién está obligado a ofrecer el ejemplo mayúsculo de ser hombres honorables, que se distingan por sus méritos, por sus estudios, por su honorabilidad, por su destreza para saber conjugar ideas que le hagan bien a la sociedad? No por otros méritos, que aquí son los méritos de la vida, los méritos que otorgan distinciones y que otorgan poder, poder económico, poder político. Y yo me río viéndoles porque les conozco de años. No nos han dado, no nos han ofrecido o no hemos ofrecido los ejemplos más importantes que este momento un gobierno de los matices de Moreno, por ejemplo, el presidente de la República actual, que creo que no está jugando con sus palabras, él habla de valores y nos quiere obligar, y de hecho, bien hecho lo que está proponiéndose hacer, que los medios de comunicación ensamblemos una tarea sustentada y sostenida respecto de valores cívicos y valores éticos que requiere este país y esta sociedad. Doctor Terán, y yo le quité el uso de la palabra, ¿cómo remataría usted esta temática tan larga? La hemos tratado de darle una sistematización coherente, por lo menos, pero como dice el doctor Vladimiro Álvarez Grau, es tan amplio el espectro
que nos salimos, nos extraviamos y vamos a dar en un terreno esponjoso de incongruencias, pero estamos ardidos con todo lo que viene ocurriendo. Y para cada cosa que implica sanciones a los culpables, hay miles, millones de normas, de leyes que ellos mismos han preparado para exculparse automáticamente. Es una máquina de exculpaciones nuestro país, nuestra Constitución y nuestras leyes. Máquina de exculpaciones. ¿Quién castiga a quién? ¿Cuándo nos sancionamos mutuamente? ¡Qué sinvergüencería! Y esa es la sinvergüencería que estamos enseñando a nuestros herederos de un destino incierto como es la sociedad ecuatoriana. Doctor, usted termina el programa. ¿Dónde está la plata?, decía el doctor Álvarez. Yo considero que la plata está donde la voluntad política del Estado, de sus gobernantes, decidan encontrarla en la lucha real contra la corrupción. La plata se la puede encontrar. Hay que crear mecanismos. Y siempre repetiré que el mecanismo más idóneo es la ley de extinción de dominio. Porque esta ley es independiente de la causa penal. Es una ley. Mire, a los corruptos ya no les afecta la cárcel, están vacunados contra la cárcel. El corrupto va a la cárcel, sobre todo a las cárceles 5 estrellas, pasan lindo en la cárcel, ha devengado la pena y sale a disfrutar de inmensas fortunas mal habidas. Y nadie les puede quitar, nadie les puede poner en duda. Pero el momento que haya un mecanismo como la ley de extinción de dominio, que es independiente de lo penal, es un mecanismo administrativo, simplemente administrativo, en donde le dice, señor, mire, usted tiene esta propiedad, simplemente demuestren el origen lícito. Se sacó la lotería, le donaron, fue fruto de su trabajo o de sus negocios, demuestre. No puede demostrar, señor, simplemente esto pasa al Estado. ¿Qué va a suceder ahora que el fiscal señala que van a buscar cuentas en Suiza? Se van a encontrar a lo mejor miles de cuentas, millones de cuentas. ¿Y qué se hace si no se tiene el mecanismo, el instrumento para la extinción del dominio de esos bienes, de esas cuentas? Eso es importantísimo. Víctor, usted tiene 2 minutitos. Bueno, gracias, Gonzalo. Usted nos había invitado para hablar sobre el tema del error inexcusable. Hemos conversado de otros asuntos, pero sí valdría algún momento plantear alguna reflexión sobre ese tema. Hágalo este momento para que no quede flotando, porque tampoco es un asunto complicadísimo, ¿no? Hagámosle entender a la gente que el que más ha usado este instrumento que dejaron de adrede flotando es un señor que yo le llamo gerente de la justicia. Tenga la bondad. Mire, yo lo que creo sobre el tema de error inexcusable, hay un planteamiento del defensor del pueblo de que esa figura debería ser eliminada. Me parece que habría que atender esa exhortación que él ha hecho. Sin embargo, el presidente de la Corte y el señor presidente del Consejo de la Judicatura han presentado un proyecto de reforma a la Asamblea, lo cual significa que sin duda ese es un instrumento que necesariamente tiene que ser revisado por la legislatura, porque en definitiva el error inexcusable está siendo utilizado como instrumento para dilatar los juicios y por otro lado como una presión hacia el juez para que en definitiva haga lo que otras personas quieren que el juez haga. Una cosa positiva del proyecto que ha presentado el presidente de la Corte y el presidente del Consejo de la Judicatura es la obligación de que en este tipo de trámites se haga una audiencia para que el juez pueda solventar su actuación. Y los procesos no pueden durar 1 año, más de 1 año. Hay un límite de carácter legal, ¿no? Pero un sumario administrativo, si es un tema administrativo, tiene que ser expedito, no puede durar más allá de 60 días. Porque viene la caducidad incluso en el ejercicio de la potestad sancionadora. Entonces, creo que ese tema debe ser analizado con mayor detenimiento,
porque hay ejemplos en donde se utiliza el error inexcusable simplemente para tenerle bajo presión al juez, a que el juez haga lo que quiere determinada autoridad y no precisamente lo que corresponde de acuerdo con la justicia. Pero como el programa ha devenido en el tema fundamentalmente del juicio político, yo quisiera hacer una recomendación al Cali, especialmente estando aquí el diputado, el asambleísta Donoso, que es parte del CAL. Yo creo que debe decirle al señor presidente de la Asamblea que ha tenido una actitud, me parece, interesante, abierta en este tema de Glass, porque él fue el que le pidió primero que se haga al costado. Segundo, él está compelido, al igual que todos los miembros del CAL, a convocar a ese juicio político, porque de otra manera, de acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica de Servicio Público, la Asamblea, en definitiva, si es que no da paso, primero, el Contralor va a tener la posibilidad de él hacer lo que no hace la Asamblea, destituir a quien está inhabilitado. Y segundo, los miembros del CAL y los asambleístas que no den paso al juicio político, ellos pueden ser destituidos por el Contralor. Entonces yo creo que esta es la ocasión en donde el juicio político tiene que tramitarse, porque en eso discrepo con Mauro. O sea, no se puede, si la Constitución establece un procedimiento para la remoción del vicepresidente de la República, simplemente votar la inhabilidad. No, porque la Constitución exige juicio político. Y en este caso, el Contralor dice, por peculado he destituido a este señor. Entonces, en función de ese peculado y de la inhabilitación, el juicio político tiene que darse. Y de esa forma, a mí me parece que se habría saldado uno de los escollos más grandes, porque evidentemente los trámites judiciales son largos. El señor Glass y su abogado defensor seguirán inventándose 1000 cosas para dilatarlo. Yo creo que ya es necesario poner punto final. Ese es el camino. En este tema del señor Glass, ¿no? Y finalmente, si es que ya sale el señor Glass, tiene que ponerse sobre la mesa las responsabilidades que tienen otros funcionarios, el procurador, el presidente Correa, el señor Glass, porque lamentablemente a los que dilatan estos temas. Y esto especialmente para la Habrá que sancionar. En la reforma al Código Penal Integral ya se eliminó la figura del encubridor, o sea que muchos actos de encubrimiento a los dilatadores sancionen, pues. Yo acojo la idea y la postura, la sugerencia de Víctor Granda, tiene toda la razón. Yo voy a insistir en el CAL, como ya lo hice tanto el 18 de julio como el 15 de agosto, a que el señor Glass tiene que rendir cuentas. Del artículo 233 de la Constitución claramente dice que no habrá funcionario público exento de rendir cuentas. Por lo tanto, el señor Glass tendrá que rendir cuentas. Y complementario a aquello, hemos pedido por múltiples ocasiones la renuncia del señor Glass. No renunciar es una irresponsabilidad que le va a llevar finalmente a un juicio político donde será destituido más allá del juicio penal al cual se lo está sometiendo. Yo le quiero pedir a Vicente Albornoz que nos entregue, por favor, esos insumos de Plan B, que es un gran trabajo, como insumos precisamente para atacar la corrupción. Yo le felicito a Vicente Albornoz. Vamos adelante, pero... Vicente lo que hace es más bien destacar un trabajo que ha hecho Plan B. Exacto, que nos dé... El mérito es de Plan B. Exacto, que Plan B nos dé esos insumos. Con su permiso. Exacto, que nos dé tanto Vicente como los que son y parte... Vicente por destacarlo. Por destacarlo, me parece estupendo. Sí. Para que sea insumo y lograr lo que Víctor Granda nos está pidiendo. Perfecto. Hay que llevarle al juicio político al señor Glass. Sin duda alguna, es insostenible su situación jurídica, ética y política. Muchas gracias a Vladimiro, a Patricio, a Mauro, a Víctor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Señoras y señores, conozcamos ahora sí, conozcamos cómo se ha descubierto, se ha verificado una fraudulencia en 480 nuevas compañías. El gobierno está continuando o investigando empresas fantasmas, falsas facturaciones. Están ya por el orden de los 2.100 millones de dólares. ¿Sí saben lo que es eso? No, pues no hemos manejado esas cifras. Increíble, 2.100 millones de dólares. La Fiscalía tras la pista de 484 empresas con facturas falsas. El SRI presentó la denuncia penal. El perjuicio al Estado llega a 200 millones de dólares. Las cámaras de la producción apoyan la medida, pero piden cautela. A ver, ¿dónde cautela? ¿Cuál es la cautela?
que no le nombren a fulano, que tanto asegurarnos nunca hemos conocido la verdad, señores empresarios. A ustedes no les pagan el sueldo de dirigentes empresariales por disimular determinada línea de ilícitos. A ustedes deben pagarles por hacer un trabajo de transparencia de la misión que deben cumplir en un país tan afectado por la corrupción como es el Ecuador. Porque aquí estamos permanentemente buscando la verdad. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible.